Creo que el Telcán tendría que ser terminado si queremos llegar a un buen acuerdo. De lo contrario, no creo que se pueda negociar mucho. Esto afirmaba el presidente norteamericano Donald Trump en el marco del inicio de la cuarta ronda de renegociación del Telcán. Las recientes declaraciones de Trump y las difíciles condiciones que desea imponer en la industria automotriz parecen dificultar más que nunca una salida fructífera para los tres países involucrados. En este programa de Jaque al Rey, Telcán, ¿en riesgo? Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión hablamos sobre la cuarta ronda de renegociación del Telcán. Y para ello nos acompaña otra vez en Jaque al Rey Eduardo Pérez Haro, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Nos acompaña también otra vez en Jaque al Rey la maestra Marta Laura Bolívar. Ella es asesora parlamentaria en el Senado y es profesora de la UNAM y del INAP. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña de nuevo en Jaque al Rey Walter Ángel. Él es ingeniero por la UNAM y coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Walter. Y otro habitual en el programa de Jaque al Rey, el doctor Alberto Montoya. Él es presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Enseguida empezamos con el debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo la partida. En el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha complicado la consolidación de un acuerdo entre los países integrantes al poner nuevas condiciones en la mesa. La semana pasada, la delegación estadounidense propuso aumentar el contenido regional que los autos deben tener para calificar a un acceso libre de aranceles. Esto supondría un verdadero reto para la industria automotriz, que debería aumentar el requerimiento de contenido norteamericano para camiones, automóviles y motores grandes de 62.5% a 85%, provocando un aumento considerable en los precios. Por su parte, en su reciente visita a México, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, insistió en que los bajos salarios que se pagan en México son un impedimento para una relación competitiva entre los tres países. Un argumento que el propio Trump había esgrimido para señalar que México obtiene beneficios en el Telcán por sus bajos salarios. Ante lo cual, el secretario del Trabajo en México, Alberto Navarrete Prida, afirmó que en nuestro país los bajos salarios se deben a que tenemos trabajadores poco capacitados y no porque se busque mayor competitividad. En este contexto, la posibilidad de una negociación que favorezca a los tres países parece esfumarse, e incluso se ve más cerca que nunca la disolución del Telcán. En este programa de Jaque al Rey, ¿el Telcán en riesgo? Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para todas y todos. La pregunta es muy sencilla. Tomando en cuenta los últimos acontecimientos, ¿está en riesgo el Telcán o se trata de una estrategia de renegociación? Eduardo. Bueno, las dos cosas, ¿no? Efectivamente, en toda negociación hay una suerte de fintas y de juegos declarativos y posicionamientos que amedrentan los términos de la conversación, del diálogo, y que por supuesto están encaminados a inclinar la balanza en los
contenidos de lo que se discute. No obstante, efectivamente el riesgo es inminente, porque el riesgo es permanente en una negociación en la que fuimos convocados. Esta negociación no fue propuesta por México, es una negociación propuesta por los Estados Unidos, y los Estados Unidos en principio explican su convocatoria o la convocatoria a la renegociación por la presencia de un déficit comercial en las cuentas nacionales de los Estados Unidos que tienen para con México. Es decir, se habla del orden de 70,000 millones de dólares de déficit comercial, de un volumen total de 800,000 millones de dólares de déficit comercial de los Estados Unidos con el mundo, de los cuales, insisto, 70 están con México, aunque los últimos datos a mí me revelan cifras superiores del déficit norteamericano. De tal suerte que efectivamente hay una razón que convoca, que motiva a los Estados Unidos, y son los problemas internos, particularmente el déficit comercial. Pero esto efectivamente no es un asunto sencillo, porque corregir el déficit desde la perspectiva del tratado es ir directamente a una negociación muy agresiva que coloca a México a la defensa y lo pone en un dilema, porque sí al tratado es complicado, y diríamos en ello no hay un sinónimo de solución a los problemas nacionales, y decir no al tratado es agravar la tónica de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Se acabó el minuto, regresamos sobre estos temas interesantísimos. Laura, por favor, un minuto. Sí, pues mi enfoque, más que incluso digamos el tema de los datos económicos, la balanza comercial, yo creo que también tendríamos que interiorizar y ver que efectivamente ya el TLC, ya de por sí desde que se hizo el balance a sus 20 años, ya nos arrojaba algunos datos, sobre todo en el tema social, pero un ingrediente que se ha estado haciendo mucho énfasis en los últimos meses, y sobre todo que en la cápsula que acabamos de ver se hizo el énfasis en el tema de los salarios. De hecho, este tema se ha considerado, digamos, comercialmente como un dumping social, es decir, una estrategia de México, pero también tendremos que verlo por la parte social, o sea, qué está sucediendo en nuestro país, precisamente qué ha arrojado en estos 20 años de TLC, en donde obviamente se replantea no por nuestra iniciativa, sino a nuestro pesar, por la entrada de la administración Trump, pero creo que sí preocupados entre comillas sobre estos tratados internacionales, pero ¿qué tenemos que hacer? Más bien preocupados de allá, pero ocupados aquí. ¿Qué vamos a hacer en una estrategia social, política, económica al interior de nuestro país para volvernos a enfrentar o con Estados Unidos, o como en su momento lo trataban de hacer con el TPP, o esta nueva estrategia que están diciendo vamos a diversificarnos? ¿Estamos preparados para tratados internacionales? Yo creo que ese sería un enfoque muy importante a considerar. Se acabó el minuto. Alberto, un minuto, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo diría que el riesgo no es un riesgo en función de un tratado de libre comercio. El riesgo para México es seguir tomando decisiones de su proyecto propio de desarrollo a partir de decisiones de otras fuerzas, actores y poderes extranjeros. Ese es el tema. El Tratado de Libre Comercio no fue una iniciativa mexicana. De hecho, Chomsky lo planteó con precisión. Después de la elección del 88, Estados Unidos se preocupó y el Pentágono hizo un taller de planeación en el que la gran conclusión fue que sería contrario al interés de Estados Unidos el que un presidente con una perspectiva nacionalista en la economía tomara el poder. Y la forma de encarar este desafío, como lo veía Estados Unidos, era un tratado de libre comercio. Hoy, de nuevo, es una iniciativa de Estados Unidos la que cuestiona este planteamiento. Como bien lo apuntaba Eduardo, proviene de las dificultades que tiene Estados Unidos de pretender seguir siendo el primer país que sea el que establezca las reglas de la economía en el mundo, ante una China que emerge totalmente con un poder autónomo frente a la hegemonía estadounidense. Y esto nos explica este déficit, en el caso de los Estados Unidos, 800,000 millones de dólares, la mitad de ese déficit es con China. Y ese déficit se explica
por la capacidad de inversión, del 50% del PIB, y de ahorro de los chinos. Nosotros tenemos el riesgo de que esto sea negociado por poderes que forman parte de esa estrategia y que evidentemente no han contribuido ni al poder, ni al desarrollo económico, ni a la mayor equidad en nuestra nación. Ese es el riesgo. Se acabó el minuto, Walter, un minuto largo. Pues yo creo que hay efectivamente un riesgo. Yo creo que Donald Trump es un riesgo para todo el planeta, ¿no? Él y sus acciones en realidad. Pero en el mismo sentido que menciona el doctor Montoya en este momento, hay un riesgo de que México siga siendo una economía tributaria y dependiente principalmente de los Estados Unidos. Y que los Estados Unidos sigan definiendo la política económica, la política social e incluso la política cultural de nuestro país. Hay un riesgo de una posibilidad de un proyecto, de quebrar un posible proyecto que pueda recuperar una industria nacional, empleos, el desarrollo tecnológico, es decir, avanzar hacia una perspectiva diferente a la política neocolonial que está viviendo este país. Por supuesto que hay un riesgo de que terminemos sepultados por un modelo no diseñado en nuestro país, un modelo de dependencia que nos va a perpetuar esta dinámica que hemos visto por lo menos en los últimos 30 años. Sí, por supuesto, hay un riesgo. ¿Y quiénes son las personas que están encabezando esto? Pues los mismos agentes que están sacando la política exterior de los Estados Unidos para hablar del tema de Venezuela, para hablar del tema de Corea del Norte, es decir, básicamente lacayos del imperialismo estadounidense, quienes están encabezando la negociación o pretenden encabezar una negociación que no representa los intereses nacionales. Se acabó el minuto. Tocaron temas muy importantes. Me gustaría que empezáramos estableciendo en qué situación se encuentra ahorita el Tratado de Libre Comercio y qué posición juega México en estas negociaciones. Ya se ha visto que parece ser, digamos, no muy buena posición. ¿En qué situación nos encontramos en este momento particular? Quien quiera comenzar. Bueno, si quieres, daré una opinión, pero me parece que hay que aclarar una cuestión. Sí. Para entender la discusión que tenemos en el marco de la renegociación del tratado y haber aludido que responde a una iniciativa de Estados Unidos por los problemas que Estados Unidos tiene, hay que decirlo que no es un asunto ni de Estados Unidos en particular, ni de México en una dificultad de la relación con Estados Unidos en una circunstancia acotada. Es decir, la globalización ha planteado una problemática para el conjunto de las naciones, en el sentido de que les ha introducido una suerte de insuficiencia en el desarrollo interno al conjunto de las naciones, porque ha privilegiado la concentración empresarial, la acumulación empresarial. Entonces la globalización es más empresarial que las naciones, y las naciones han entrado en una debilidad relativa en el conjunto de los países. Estados Unidos no es la excepción. Ahora, Estados Unidos está tratando, como los ingleses lo están tratando, o como los chinos lo están tratando, de mirar hacia el interior para reponer capacidades y volver a la palestra del mundo global en mejores condiciones. Obvio, México es digamos, el más cercano de los adversarios de esta dificultad de los Estados Unidos, y por supuesto nos emplaza a esta discusión. No es lo mismo emplazarnos a nosotros que emplazar a China, que es con quien tiene más déficit. Es del orden del 30%, porque en realidad el déficit comercial con China de parte de Estados Unidos es menor a 300,000 millones de los 800,000 millones de déficit general, pero el que tiene con México es un asunto que a ellos les preocupa, en el sentido de que lo tienen que corregir porque están debilitados internamente, porque crecen poco, porque tienen desigualdad interna, porque han inaugurado extensión de la pobreza al interior de los Estados Unidos y se la quieren cobrar con nosotros. México, ¿qué hace ante esta dificultad? Pues está realmente en una condición muy adversa, porque es una relación muy asimétrica. La relación México-Estados Unidos es una relación 1-20. Entonces estamos peleando contra un adversario que mide 20 veces más que nosotros. No es fácil para México. En cualquier caso, como diría Jaime Serra con Carmen Aristegui, pues México a una negociación defensiva, no tiene otra alternativa. Y en esa defensa, México está realmente apretado, porque los Estados Unidos están proponiendo esencialmente la construcción de cuotas y o eventualmente aranceles. Colocar aranceles no está en este momento en la mesa, pero están las cuotas. Las cuotas quiere decir restringir los marcos, limitar, acotar
los volúmenes de operación comercial que México puede llevar a cabo en la exportación. Quiere reglas de origen en la fabricación de las manufacturas nacionales para la venta de Estados Unidos, de los cuales quiere que el mayor componente de la integración de los productos provenga de los Estados Unidos, es decir, que insumos y equipos vengan de Estados Unidos para la fabricación de estos bienes. Regresamos con la perspectiva de esta discusión. Tenemos que ir a un corte. Regresamos con esta importante discusión. Regresamos a Jaque al Rey. Eduardo, estabas terminando. Bueno, para terminar la idea, decía, ¿dónde están los puntos duros de este momento de la negociación y por qué se ve amenazada la negociación con una eventual ruptura del tratado? Bueno, decía que estaban las cuotas, la estacionalidad, las reglas de origen, las compras gubernamentales, la eliminación del capítulo 19, que quiere decir regresar, romper la trilateralidad en la solución de controversias para anclarla en las legislaciones nacionales, y con lo cual nos come Estados Unidos para efectos prácticos. En otras palabras, efectivamente, todos los puntos que están en la mesa en este momento son muy duros para México porque ninguno lo favorece. Sin embargo, me falta uno de mencionar que es muy importante, la apertura de nuevas áreas de negocio que no estaban en el tratado y que ahora se incorporan, como las que ya veníamos conversando antes del inicio del programa, donde están, por supuesto, las compras gubernamentales, pero entra energía, telecomunicaciones y comercio digital de manera muy relevante, abriendo las posibilidades del comercio. Entonces, no creo que sea el punto duro, sino la presencia de cuotas, estacionalidad, en donde efectivamente significaría limitar el comercio de exportación nacional, ¿no? Y por lo tanto problematizar la balanza comercial, porque México tendría menos recursos para llevar a cabo sus importaciones. Este punto puede efectivamente significar un punto de ruptura. Me preguntaré, ¿habrá ruptura? En mi cálculo, creo que no. En mi cálculo, lo que se están haciendo, se están estirando las ligas, se están tensando posiciones, pero creo que al final México va a ceder. Alberto. Bueno, México entró a esta forzada negociación cediendo. El documento presentado por el secretario de Economía a nombre del país entró cediendo lo que en el tratado firmado en el 93 había establecido límites a la inversión extranjera en energía, telecomunicaciones y la banca. Entonces ya México entra cediendo, igual que como se negoció el tratado en el 93. Yo creo que lo significativo es que quienes están al frente de esta negociación son básicamente los actores empresariales. No hay el sujeto productivo, trabajador, presente en estas negociaciones. No hay un debate público de expertos, de analistas que permitan entender y plantear y construir una propuesta frente, pues, a este desafío, que, como decía Walter, pues es un desafío que presenta a un presidente que en los Estados Unidos, pues, es claramente un personaje disruptivo del sistema internacional y de muchos elementos
que a la humanidad le ha tocado décadas o siglos de construcción de términos de relación entre las naciones. Es un riesgo al mundo. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que desde el punto de vista de la sociedad, porque evidentemente estamos excluidos de participar en ese proceso. No hay una deliberación pública. El propio acompañamiento del Senado de la República, que tiene la facultad constitucional de modificar, aprobar lo que acuerde el Ejecutivo, ha sido excluido, aún de lo que se denomina el cuarto de junto. Vivimos un contexto de falta de participación democrática, de un debate público que realmente nos permita, como lo planteaba en ese momento Eduardo, conocer con precisión, con detalle, los temas, las cuestiones, las opciones, las alternativas, las causalidades, las posibilidades que tenemos como país para tener distintos cursos de acción. Tenemos un gran déficit democrático. Pensamos que la economía es algo que solamente pertenece al mundo de una supuesta ciencia que no es tal, y a unos supuestos sujetos que tampoco son los que representan el conjunto de la economía. La economía es el conjunto del proceso productivo, que implica participación de trabajadores, de sociedad, y que implica también todo un proyecto como colectividad. Entonces, a mí me parece muy grave que se esté procediendo de esta manera, totalmente en forma opaca a la opinión pública nacional, y que no tengamos un diagnóstico integral. Y un diagnóstico integral que dé cuenta de esta complejidad muy grande que ciertamente es un problema del mundo. Hoy, los flujos de producción y de comercio en el mundo los concentran corporaciones globales de un poder extraordinariamente grande. La forma de comercio intrafirma se ha estimado por diversos estudiosos en el orden del 50% del comercio mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, cuando se habla de tratados de libre comercio, son tratados de libre comercio para el funcionamiento de las corporaciones globales, y por lo tanto no son decisiones que se ven desde la perspectiva del desarrollo de una nación, de un país, o de sus condiciones de creación de empleos y de creación de condiciones de inversión. Es más complejo que eso. Entonces, a mí sí me parece que es un punto en el que deberíamos estar pensando, viendo estos temas en una perspectiva integral, y sobre todo analizando. Tenemos 30 años de experiencia. Creo que ya tenemos muchos elementos para entender qué es lo que está ocurriendo, cómo nos estamos insertando en el mundo, y qué podríamos. Evidentemente que México no es una nación, una sociedad, un país, una construcción histórica. México es una construcción histórica de más de 500 años, y vamos a seguir siéndolo. Pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo vamos a reorganizarnos? ¿Cómo vamos a establecer las reglas de creación y distribución de la riqueza? ¿Cómo vamos a gobernar este proceso? Yo creo que son temas que evidentemente en el corto plazo serán resueltos bajo ciertas condiciones impuestas por factores externos, pero que nos anuncian la necesidad de entrar a fondo a la reconstrucción del país. Pero están intentando cancelar, el proyecto histórico. O sea, yo lo que insisto es que hay un intento deliberado por cancelar el desarrollo de un proyecto histórico, de una nación soberana, independiente, con libre autodeterminación, con base en estos acuerdos, porque como se decía antes de que iniciara el tema del programa, pues no solo es el Telecán, o sea, hay que mirar el fenómeno de la economía en su conjunto, así como el problema del déficit comercial de Estados Unidos, pues no solo es el tema del déficit comercial, o sea, hay que ver todo el fenómeno económico conjunto que rodea a ese déficit comercial, y no solo simplemente decir hay un déficit comercial, porque entonces también hay que analizar el tema de la automotriz, o el 60 centavos de cada peso de exportación tiene componentes de las dos naciones con las que estamos haciendo comercio, etcétera, etcétera. Es como un fenómeno muy complejo. Pero en lo que coincido en las últimas dos intervenciones es que lo que tuvo que haber presentado Peña Nieto es un diagnóstico de cómo nos fue en el Telecán en los últimos 30 a 25 años, ¿no? Y no, ese diagnóstico no existe. Y es ahí donde tienen que salir todos los intelectuales a decir, los de la UNAM, no sé, Cordera, todos los que andan por ahí metidos siempre opinando en los foros. A ver, ¿cómo le fue al campo? ¿Cómo le fue a la energía? ¿Cómo le fue al sector de la manufactura, al sector automotriz? No hubo un diagnóstico, y sobre la base del no diagnóstico se entra a una negociación que se desconoce por completo. Es decir, el gobierno de Estados Unidos presenta 22 grandes categorías para negociar.
y entre ellas asumen que México ya entregó la energía, las telecomunicaciones, todo el tema, los temas que no estaban incluidos en el pasado, y ahora se asume que eso se va a perder y que simplemente hay que iniciar la negociación. Y lo que dice la Secretaría de Economía es que sí, presentamos 4 categorías donde asumimos que ya hicimos las grandes reformas que se necesitaban para las corporaciones globales y su libre entrada en el mercado nacional, y entonces sobre la base de eso vamos a discutir. O sea, sobre nada, porque lo que decía hace rato es, hay una defensa, bueno, la pelea está difícil. Bueno, la pelea sí es que la estamos dando, porque efectivamente hay condiciones, como dice el Consejo Coordinador Empresarial, que no se pueden negociar, pero en realidad se está dando una pelea. Yo también coincido en que el TLC al final se va a terminar aprobando, y que esto que se está manejando es una lógica argumentativa para decir que se hizo lo más que se pudo hacer, ¿no?, para llegar a esas nuevas condiciones. Es un acuerdo que se tiene que actualizar, como todos los acuerdos comerciales, y sobre la base de eso estamos de rodillas ante la negociación. Laura. Sí, yo quería insistir en el hecho de que aunque no hubo un diagnóstico oficial, pero creo que digamos, cuando se cumplieron los 20 años se hicieron varios diagnósticos, mesas redondas, etcétera, y normalmente no eran muy favorecedores los datos y eran muy críticos. Yo sobre todo quisiera hacer el énfasis de que si hay una intencionalidad de un grupo, sobre todo gobernante, de hacer una construcción de un modelo interno bastante intencionado con miras a insertarse en el interés sobre todo el norteamericano. Baste ver las reformas estructurales, la energética, porque uno cuando piensa en la energética piensa que nada más se modificó la Constitución y algunas leyes. No, es que fueron 21 leyes que tienen que ver, y sobre todo con inversión extranjera. Precisamente estas aperturas de los capítulos, uno de ellos de energético o telecomunicaciones, si uno checa la ley de los últimos años, ya no queda nada, digamos, de contenido nacional. Es decir, el modelo mexicano fundamentalmente se basó en una apertura, sí, pero jamás tuvo un análisis del impacto social, laboral, y ahí vemos que precisamente, y uno de los temas que vamos a abordar, espero, el tema de los salarios, porque resulta que los que están haciendo el énfasis de los salarios son los externos, ni siquiera somos nosotros, y el tema de los salarios habla mucho y nos explica el por qué precisamente a partir del TLC, yo le diría hasta la diáspora, ¿verdad?, del campo, de los campesinos mexicanos, y se fueron a trabajar, no nada más de jornaleros, se fueron de obreros a Estados Unidos, porque obviamente cuando hacían el comparativo de salarios en México y salarios en Estados Unidos, y es de ahí donde la retórica de Trump se tomó, es nos están robando nuestros empleos, robando entre comillas en Estados Unidos, pero también de las empresas que deciden asentarse en nuestro país, precisamente porque su costo de mano de obra es ínfimo, ¿no? Y yo quería hacer el énfasis de que este modelo está precisamente diseñado para que México se clave en tratados internacionales, como pues yo pensaba que ya fallecido, pero por ahí lo tienen en compás de espera, el TPP que también se negoció a espaldas precisamente de las instancias formales, y que lo firmamos. México lo firmó. Y que si no hubiera sido porque no gana Clinton, sino gana Trump, ya estaríamos insertados, y era un Telecán renovado y peor, como dirían algunos. Tengo que ir a un corte, veo que el doctor está haciendo varias anotaciones, regresamos con lo que tiene que decir el doctor respecto a estos puntos, y después vamos al tema de los salarios. Estamos de regreso en Jaque al Rey.
Estamos de regreso en Jaque al Rey. Regresamos, el doctor Eduardo tenía algunas consideraciones y también quisiera que empezáramos a tocar el tema de los salarios. Ahorita en el corte se dijeron cosas muy interesantes, a ver si las podemos platicar en el desarrollo de la mesa. Bueno, no quiero dejar de expresar mi empatía con lo que ha expresado el doctor Montoya alrededor de la insuficiencia participativa de parte de la sociedad nacional y de los trabajadores en el marco de las definiciones de política y de comercio. Es una desfortuna para este país que efectivamente el gobierno sea omiso de esta convocatoria y es muy lamentable que la sociedad no tenga la organicidad y el brío para poderse colocar en mejores términos frente a esta discusión. Lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio pues es un acuerdo de los estados, pero que tiene en el cuarto de al lado a los sectores empresariales como los consejeros del diseño y de los términos del acuerdo. Al final de cuentas estamos en un acuerdo del funcionamiento del capital y del capitalismo. En este marco me parece que, no obstante, hay que regresar al tema del tratado propiamente dicho. Yo estoy de acuerdo que la discusión es más amplia, pero en esta mesa nos convoca la discusión del tratado. Y el tratado no es cualquier asunto porque tiene un peso muy importante. Ha habido una inclinación recurrente a colocar el tratado como el gran victimario de los grandes desequilibrios y desigualdades del país. Y yo diría que es un coactor, no es el actor. Es un coactor protagónico porque ha provocado una unilateralidad del desempeño del Estado y de la sociedad respecto del desarrollo nacional. Pero el Tratado de Libre Comercio no solo ha sido perjudicial, el Tratado de Libre Comercio implica un volumen muy importante de operaciones comerciales que significan ingresos y compras nacionales de importaciones que son indispensables para el funcionamiento del aparato interno, de tal suerte que este mediocre 2.4% de crecimiento económico no se puede explicar sin el tratado. El tratado es un mecanismo de financiamiento para el desarrollo, porque es el mecanismo de financiamiento para el desarrollo. No se trata de la disponibilidad de un recurso, de un préstamo o de tomar las afores o las reservas internacionales. Se trata de un mecanismo estructural recurrente del ingreso nacional. Es como un trabajador. ¿Cómo se financia un trabajador? Pues trabajando. Su salario es su financiamiento. México, ¿cómo se financia la posibilidad de compra de importaciones? Pues lo hace vendiendo exportaciones. ¿Y con quién las hace? Fundamentalmente con Estados Unidos y además con un balance favorable. No olvidemos que México en el comercio exterior general tiene un déficit del orden de 13,000 millones de dólares y con Estados Unidos tiene un superávit de 70,000 millones de dólares, lo que quiere decir que el comercio con los Estados Unidos incluso nos está financiando la posibilidad de comprar en otras partes que no son Estados Unidos, porque a Estados Unidos solo le compramos la mitad de nuestras compras y ya hemos emprendido un proceso de diversificación con otras naciones, ¿no? Donde China, por ejemplo, es importante, pero es importante porque a China le compramos 5,000 millones, pero en realidad nosotros compramos 300,000, 400,000 millones de dólares. O sea, nosotros tenemos un comercio diversificado muy bajo respecto del comercio que tenemos con Estados Unidos. En otras palabras, yo quiero llamar la atención de que el tratado volcó a la economía mexicana al sector externo y eso provocó que el Estado mexicano entrara en omisión del desarrollo interno. Los grandes desequilibrios de desigualdades son para todos los productores empresariales y productores individuales y trabajadores que no participan del sector de exportaciones y de importaciones. Que en este sentido, el gran desequilibrio nacional es una responsabilidad de la política interior, no es nada más un efecto directo del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que ese es un punto fundamental. Es decir, ¿cuál es la base de sustento de un proyecto de desarrollo de una nación? Y en ese sentido coincido totalmente con lo que dice Eduardo. El vuelco fue decir, México en su proceso de apertura a la inversión y el comercio, y que es realmente el campo de acción de las grandes corporaciones globales, al abrir esas condiciones, México crecerá, desarrollará procesos de creación de valor económico,
mejorará las perspectivas salariales. Hay que recordar el preámbulo del Tratado de Libre Comercio firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Es lo que dice. Pero no debemos olvidar que es parte de la reconfiguración del papel del Estado en los procesos económicos, en donde básicamente, y este es un fenómeno que tiene tendencias en el mundo, como lo advertía Eduardo, es decir, el papel de lo público, el Estado, en su relación con la economía política. Y eso es un fenómeno universal. Pero en el caso de México, recordemos que por primera vez en el año 1999, previo a la toma de posesión de Fox, por primera vez el Banco Mundial publicó el texto del documento que había presentado al gobierno de México. Y en ese texto, con toda precisión, dice, cito de memoria, la economía ha venido creciendo de manera importante durante el gobierno de Zedillo. Y el riesgo es de que esa dinámica se cancele. Y dice, con toda precisión el Banco Mundial, México debe de alejarse de la tentación de buscar su desarrollo sobre el mercado interno. Tiene que profundizar este cambio hacia la apertura, a la inversión y al comercio mundial. Y eso es un texto muy preciso que es parte de los planteamientos que toda esta estructura de las instituciones internacionales, gobernadas con una prelación importantísima de los Estados Unidos, plantean como paradigma. Entonces, ese paradigma es el que justamente está en cuestión, porque previo a la firma del tratado, con los programas de ajuste estructural durante la renegociación de la deuda y posteriormente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, pues ya tenemos 3 décadas. Y claramente en estas 3 décadas el resultado para México en su conjunto, independientemente que, por ejemplo, pudiéramos tener esta relación comercial, que es una de las dimensiones de la relación con Estados Unidos, porque está también la inversión, está también este proceso en donde las cadenas de valor de las corporaciones globales son mucho más complejas que la relación entre un país u otro. Por ejemplo, tenemos este déficit de 50, 60 mil millones de dólares con China, pero ¿cuánto de ese déficit con China proviene de inversiones estadounidenses que llegan a México a través de China? Entonces, el análisis del comercio internacional debe ser más sofisticado, analizando las cadenas de valor global, que ese es un tema que también se ha planteado incluso en los debates sobre estos temas en los Estados Unidos. Pero la pregunta para nosotros es, ¿por qué no hemos crecido? ¿Por qué los salarios han perdido el 80% de su poder adquisitivo? Sí. ¿Por qué el ingreso fiscal de la nación llegó hasta bajar hasta el 19% del PIB? Ahorita está en el orden del 25% del PIB y por lo tanto estamos, por ejemplo, a la mitad del ingreso fiscal de Francia. Y muy por debajo del propio ingreso fiscal en los Estados Unidos, que se sitúa en el orden del 33-35%. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay esa incapacidad? ¿Por qué tenemos esa dependencia alimentaria en productos básicos y estratégicos del 50%? Aunque con la, digamos, exportación de verduras y de hortaliza, pues, y le sumamos el tequila y la cerveza, bueno, pues aparece como si fuéramos superavitarios y tuviéramos soberanía alimentaria. Cuestión que no es así, porque estamos hablando de los bienes salario. Entonces, el tema nos convoca a una reflexión mucho más profunda. Yo veo en el corto plazo pues un margen de maniobra muy limitado. Veo que la única concepción, veamos, ¿qué ha pasado con las telecomunicaciones? ¿Cómo explicar que se le obliga a Telmex a dividirse en 2 empresas, una de las cuales está destinada a entregar su infraestructura sin pago a la AT&T? Esa es una política parasitaria, una corporación que usa inversión sin pagar por ella en el supuesto argumento de la competencia. Y así podríamos señalar una serie de temas particulares que manifiestan que algo del concepto mismo, del paradigma mismo, de la reconstrucción del mercado interno y de la economía política en este equilibrio con los procesos del mundo, es lo que nos está colocando esta situación. Sí, yo
yo quería volver a hablar del tema del modelo interno y finalmente el modelo que se desarrolló desde la entrada del Tratado de Libre Comercio tiene que ver con este modelo maquilador, que no nos conformamos con que se ha hecho a lo largo de toda la frontera norte y poco se ha jalado los reflectores en un tema que de verdad yo he hecho mucho énfasis en el tema de las zonas económico especiales que están hacia el sureste y entonces todo mundo hablando maravillas de que ahora se va a potenciar el sur y el sureste pobre, sí, pero con este modelo maquilador que en la frontera norte también nos demostró que lo único que estuvo haciendo fue jalar trabajadores, empobreciendo con nuevamente el tema de los salarios, pero también aquí hay otro tema, hablando del tema fiscal. Resulta que estas zonas económicas especiales que están en puertos, precisamente porque nuestro único objetivo es exportar, no desarrollar mercado interno, pero resulta que para jalar inversión extranjera, pues entonces se les va a dar por tiempo ilimitado exenciones arancelarias. Entonces, y de impuestos. Y por eso, de arancelarias, de impuestos, los salarios ni se diga. Entonces, insisto que el tema aquí es que el modelo social, económico y que termina siendo comercial va en detrimento del país, en el sentido de que no están viendo el tema social, que esperemos que no detone, porque de verdad el empobrecimiento ha sido terrible, sí, ya ni hablar de cifras, yo creo que todo el mundo en el bolsillo lo sabe, lo siente, pero antes del programa estábamos platicando del tema de los maravillosos ingenieros en mecatrónica, robótica que está generando el país. ¿Dónde se va a insertar toda esta talento, toda esta nueva generación que les estamos tratando de impulsar a la ciencia y a la tecnología si no hay una infraestructura productiva? Porque el modelo es totalmente exportador y maquilador. No tienen dónde. O sea, no. Este problema de las zonas económicas especiales también va a traer el problema social que llevó a la frontera norte a ser uno de los lugares con mayores feminicidios, así es, con mayor precarización de la vida, y que además cuestiona la cuestión del territorio, ¿no? Porque ya se encarga un sector al cual le asigna la zona especial, económica especial, pues de la seguridad del propio territorio. Y administrado por privados, ni siquiera por autoridades exactamente. públicas. Y a mí una de las cuestiones que ahorita ponía Eduardo sobre la mesa es que la cuestión abiertamente es, efectivamente hay un problema de administración de la política interior, de las políticas públicas, de las políticas de Estado. Pero este problema al interior no se puede entender si no también estudias el fenómeno del exterior. Es decir, para poder sostener esa política exterior, necesariamente tiene que haber una pauperización de los niveles de vida aquí. Perdón que te interrumpa, tenemos que ir a un corte, regresamos contigo y después con Eduardo. Estamos en Jaque al Rey, vamos al último bloque. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Walter, estabas hablando. Lo que yo decía es, hay un problema de todo el modelo interior, de cómo se administra esta economía. Pero eso va junto con pegado, es decir, es simbiótico con esos acuerdos internacionales. Para poder soportar esos acuerdos, pues México ha respondido con una pobreza tremenda. Se comentaba el tema de los salarios. En México los salarios son bajísimos.
y no es posible que sean los sindicatos en Canadá o los sindicatos y las organizaciones en Estados Unidos y en otros países, los gobiernos de esas naciones, los que estén peleando porque se incrementen los salarios aquí. Ni siquiera el gobierno lo plantea sobre la mesa, pero tampoco las organizaciones. Hay una movilización importante que organizan algunos sectores de la UNT y de las nuevas centrales de trabajadores en el marco de la renegociación del Telecán, pero es lo único que se menciona en México. Pero para sostener ese modelo maquilador en México, ese modelo que viene del Tratado de Libre Comercio, es que esa política se diseña al interior para poder soportar este acuerdo internacional. Entonces, a mí me parece bastante significativo. Es decir, no lo podemos dejar de lado. Es decir, no es la explicación, efectivamente no es la explicación, pero van junto con pegado. Entonces, ¿cómo enfrentamos de manera integral estos acuerdos internacionales? Que, insisto, no son los únicos, el Telecán no es el único acuerdo internacional, la reforma energética y el conjunto de reformas estructurales responden a estas mismas necesidades globales. ¿Cómo enfrentamos en la medida en que vamos luchando por un proyecto de nación independiente, soberana, etcétera, que permita volver a tener un desarrollo nacional, que permita volver a poner la economía de pie, un proceso de industrialización, de utilización del más del 20% de la riqueza nacional? Es decir, eso no está sobre la mesa y no parece haber un actor social que lo esté colocando en la mesa en este momento. Y es por eso que ante la nueva discusión del Telecán, pues simplemente vamos de rodillas. Eduardo, tenías algunos comentarios y también me gustaría ir yendo hacia el tema de qué alternativas hay, que ya señalaba Walter, y también qué significaría en caso de que no hubiera una posible renegociación del Telecán. Bueno, digámoslo lo más pronto posible. De paso, el tema de los salarios. Para empezar, hay que aclarar que el tema de los salarios no forma parte de la agenda de discusión en la mesa de negociaciones. De tal suerte que se ha convertido en un juego de declaraciones que construye una atmósfera de presión sobre el tema. Pero independientemente de ello, el tema de los salarios no tiene registro en la historia donde un país le decide los salarios a otro país. Esto no tiene cabida, porque los salarios, como toda mercancía, se conforman en mercados definidos. Si el mercado fuera mundial, los salarios tenían un precio mundial, como un commodity, digámoslo de esa manera. Pero no es un commodity, porque precisamente nos quieren poner un muro. Es decir, no hay libre flujo de la fuerza de trabajo. La única manera de homologar los salarios entre Estados Unidos y México es que se elimine la barrera al flujo de la mano de obra como lo tiene la Unión Europea. Eso es lo que podría dar, por racionalidad económica de las fuerzas de mercado, lugar a una homologación de salarios. De otra suerte no tiene ninguna posibilidad, y no esperemos que el sector empresarial se dispare a los pies en el sentido de que va a aumentar los salarios para perder competitividad frente a las exportaciones o frente al comercio internacional. No tiene posibilidades, y creo que no hay que darle tanto aire a la discusión de los salarios. Más bien hay que regresar al tema de que el Tratado de Libre Comercio ha operado como un mecanismo para el financiamiento. ¿Qué quiere decir financiar? Financiar quiere decir ingresar dólares, porque el financiamiento se hace en dólares, no es de disponibilidad de pesos. Se hace en dólares porque los dólares, eso es con lo que salimos a comprar los insumos, la maquinaria y las refacciones con las que movemos el aparato productivo ordinario. ¿Podemos eliminar el comercio exterior y arreglarnos al margen del comercio exterior? Eso no existe. No existe desde hace 500 años y no es pensable. Simplemente podría ser factor de alguna ilusión, pero no. El comercio exterior ahí está, y más en la era global, como lo citó el doctor Montoya, porque las cadenas de valor ya tienen una integración y estos procesos no tienen reversa, de tal suerte que el comercio exterior no es renunciable. Es, digamos, administrable en compensación con la política interior de desarrollo. Y aquí el problema es, si hacemos un tratado, estoy seguro que el tratado será en desventaja, porque va a haber imposición de cuotas y de limitaciones en distintos de los renglones que hemos mencionado, reglas de origen, eliminación de los paneles de controversia trilateral, etcétera, etcétera, y nos va a afectar porque va a disminuir el comercio internacional de México y va a perder dinamismo la tónica económica. El que tengamos tratado, eso favorece, resuelve los desequilibrios internos. No los resuelve porque el sector externo trabaja para los que están en el circuito de comercio exterior. Todos
todos los que no formamos parte del comercio exterior no estamos en la dinámica de esa economía, de tal suerte que hace falta regresar al diseño de la política interior, pero la política interior se puede diseñar sin el tratado, creo que no. Pues, se puede diseñar sin tratado, sí, pero no sin comercio exterior. Sí, pero aquí nadie ha dicho que el comercio exterior es algo que podemos dejar de lado. No. Lo que decimos es que se puede avanzar en mejores condiciones de desarrollo, priorizando el desarrollo nacional. Sí, eso es lo que hacen las grandes naciones. Sí, o sea, sí. Y en México simplemente es una discusión que pasa. Es lo que está intentando todo mundo, ¿no? Pero nada más con una aclaración que es muy importante para ver sobre la perspectiva. Sí, con comercio exterior, y estamos de acuerdo, Walter, puede ser sin tratado, pero con comercio exterior. El comercio exterior, darle la vuelta a la tuerca de la relación con Estados Unidos para llevarlo a la diversificación internacional, no es cosa de un sexenio, se va a llevar muchos años, requiere tiempo y dinero. Sí. Espérame, y nada más para terminar, ¿cuáles son los contenidos del Plan B del desarrollo nacional? Los contenidos del desarrollo nacional no es nada más desarrollo nacional y le echamos ganas, no. Le tenemos que meter el dinero, el recurso, el acuerdo, los compromisos de trabajo y de inversión, le tenemos que meter a la infraestructura, a la tecnología, a la capacitación de la mano de obra, a la organización de la producción y de los encadenamientos y la modernización de los procesos de trabajo, a la diversificación productiva, al sistema de financiamiento del proceso y a un acuerdo como punto de partida. Si no hay acuerdo nacional con respecto a la política interior en estos renglones, no hay perspectiva del proyecto nacional. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, y lo quisiera plantear en términos de los procesos más políticos. Es decir, toda economía es política. Toda economía es política. Y el capitalismo es una forma específica de funcionamiento de un sistema de producción y distribución. Entonces, conectando las reflexiones de Eduardo, estos procesos de comercio sirven para procesos de inversión. Los flujos de comercio y flujos de inversión, ¿cómo se relacionan? Es interesante lo que nos aportan los datos del Banco de México. El registro de inversión extranjera, solamente lo que se contabiliza y reconoce como flujo de inversión, realmente nuevos flujos son solamente un 30%. El resto es acumulación de utilidades obtenidas en México. Y, por el otro parte, endeudamiento con sus matrices. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las corporaciones globales se financian de manera importante con la acumulación que logran en nuestro propio país. Por eso están tan preocupados. Por eso viene, por ejemplo, el presidente de BBVA y dice, cuidado con este problema político, no vayan ustedes a cometer un error como en Venezuela. Nos vienen a decir, cuidado, esto no debe de cambiar, el status quo tiene que mantenerse. Entonces, todo este proceso requiere una redefinición integral. Evidentemente que los salarios son parte fundamental de la distribución de la economía política. ¿Por qué razón los salarios en Francia representan el 50% del PIB y en México, no sé, del orden del 28? 25. ¿Por qué? Es un asunto político de la relación capital-trabajo. Estos son los temas históricos de fondo. ¿Cómo en este contexto de camisa de fuerza en el que estamos podemos redefinirlo? Yo diría que es una camisa de fuerza. Y es una camisa de fuerza el Tratado de Libre Comercio porque justamente impide la posibilidad de tomar este tipo de acuerdos de economía política en términos de poder nacional. Si una nación depende, como lo estamos nosotros, en términos de alimentación, de importaciones, de una serie de factores de los inversionistas globales, su capacidad de autodeterminación en términos de economía política está disminuida. Y este es uno de los grandes efectos históricos del tratado. Yo creo que este periodo de 30 años nos demuestra que no contribuye ni a un proceso de creación de riqueza, porque tenemos un promedio muy precario
de crecimiento del producto, no contribuye a una mejor distribución de la riqueza, porque hay una hiperconcentración de riqueza y una gigantesca ampliación de la pobreza. No nos ha conducido a capacidades de inversión que como sociedad, tanto la inversión pública como privada, sean motores principales de los procesos de creación de riqueza, y no nos ha permitido crear las nuevas posibilidades que nos ofrecen toda la revolución tecnológica. Somos consumidores de los procesos. Entonces, es un momento, yo creo, que tiene que verse en el contexto del cambio político en el 18, donde básicamente están esas dos tesis. O seguimos profundizando este paradigma, o se abre la posibilidad de un espacio, creo yo, de posibilidad de detener esa dinámica y empezar a crear las condiciones políticas, conceptuales, económicas, de infraestructura, que permitan una transición hacia otro proyecto. Yo creo que es el escenario en el que estamos. Sobre el diseño... Sí. Perdón, yo nada más vuelvo a insistir, podríamos hablar de muchos datos, muchos balances de tipo económico, y creo que esa visión parcialmente económica nos ha hecho mucho daño. O sea, tenemos también que hacer el enfoque social, insistir en el tema de los salarios, sí, como un insumo pues de todo lo que es el flujo productivo, pero el tema del salario ya está visto desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, no podemos considerarlo como un elemento no sobre la mesa. ¿Por qué? Porque finalmente también estamos en un elemento político y posible estallamiento social si seguimos, o sea, hasta dónde va a aguantar México con este modelo. Y insistir, ¿por qué decía yo del modelo exportador? Porque no nos interesa que la gente consuma. Además, si consumiera el mercado interno, si no hay capacidad adquisitiva. Entonces, ahí también hay una sinrazón de este modelo, y por eso insistir que se sigue insistiendo con inversión extranjera, con un enfoque maquilador, y hasta dónde va a aguantar. Y yo, por último, nada más, de manera independientemente de los tratados de libre comercio, ha habido una ocupación territorial silenciosa por parte del capital extranjero. No olvidemos todas las concesiones mineras, ahí se vienen las petroleras, esto que hablaba de las zonas económicas, y entonces va a llegar un momento que si también no ponemos atención en esos pequeños detalles, con tratado o sin tratado, tenemos nosotros una, por decirlo así, nacionalistamente, una invasión del capital extranjero, que es los que van a determinar precisamente las decisiones económicas en nuestro país. Perdón, Walter. Yo decía sobre el diseño de la política interior. O sea, es verdad que tiene que pasar todo este proceso para decir, bueno, nos vamos a poner de pie, pero hay que partir de algo. O sea, hay que partir de un acuerdo, de la necesidad, primero plantear aquí entre todos en la mesa, ¿hay una necesidad o no de un desarrollo nacional, independiente, etcétera, que nos coloque en mejores condiciones? Sí. El Telecán tiene 11.5% de millones de déficit de empleo, ¿no? O sea, hay una idea que se le vendió a la población en el sentido del desarrollo de una nación exportadora, de una gran cantidad de empleos, que al final no se cumplió. ¿Hay la necesidad de poner de pie esa política? Sí. ¿Qué pasa si el Telecán no se firma? Pues México se tiene que sujetar a las leyes de la Organización Mundial de Comercio, a la normatividad de la OMC. O sea, realmente tampoco estamos en el desamparo. Y eso lo dice Carlos Slim y lo dice una gran cantidad de gente. O sea, si no se llegara a firmar el acuerdo, pues tampoco es que de entrada, como ocurrió en otros procesos a nivel mundial, de entrada automáticamente la economía se caiga. Hay un proceso de transición. Perdón, Walter, por interrumpirte así, se nos acabó el tiempo. Perdón a todos, tenemos que hacer otra mesa de debate porque ahora sí se nos acabó el tiempo totalmente. Nos vemos dentro de 15 días en otro programa de Jaque al Rey y les prometo que haremos otra mesa para profundizar en estos temas. Muchas gracias. Gracias.